es el pasodoble más fino, no el más entrañable, que es el suspiro de España, Sí. y el más brioso, que sería el gato montés, Sí. etcétera. Pero este es Nerva. Es que bonito. Nerva El solo. con la orquesta de Sevilla, que es lo mejor que hay. Sí, la banda de banda, Tejera, eso es. maravillosa. Bueno, pero vamos a hablar de un libro de Andrés Amorós. Es un libro, es el Cosío del siglo XXI. Y además, Andrés, yo hablaré más mañana, hablaré de Andrés. A las 7 en el Porque hoy Wellington. así, en fin, pero voy a hablar del libro. El libro me lo he leído, no digo me lo he bebido porque soy abstemio, pero casi. Ayer me levanté pronto de la siesta y me estuve hasta la hora de cenar tarde, sumergido en... El libro tiene dos partes. La primera parte es entender, para los que se acercan ahora a la plaza, teniendo en cuenta que la gran mayoría de los españoles no ha nacido en el campo, Así es. no ha visto el toro en el campo. Ha cambiado la sociedad, claro. Totalmente, y lo que ve son los toros en la plaza, normalmente. Luego están los juegos del toro, que es otra cosa, pero lo que es la gran hazaña cultural de haber creado los toros tal y como los vemos en las ventas, o en Sevilla, o ahora en Valencia, esto es una hazaña de la Ilustración, con un animal creado por el ser humano. En el siglo XVIII, con las reglas clásicas para someter lo que era una fiesta popular, un poco desordenada, bárbara, lo que sea, a las normas de la Ilustración, igual que la poética de Luzán se escribe para que la gente sepa escribir poesía, pues Pepeillo, pues Paquiro hacen las tauromaquias. Sí, señor. Hay que decir que lo que hace Andrés es un maestro en los dos sentidos del término. Sabe mucho y además le gusta enseñarlo. Entonces, lo más difícil es al que está fuera de ese mundo. No ha nacido en esa época, en la época en que los toros se podían ver en el campo. Yo he visto los toros en mi pueblo, que venían allí en el verano. Eso es un cambio. Pues venían, claro, es otro mundo. Y también un cambio radical, que antes había televisión en abierto de la primera cadena, y a lo mejor el padre, digamos, le gustaban los toros y estaba allí, y los niños no le gustaban, pero pasaban por allí y se iban familiarizando, formaba parte de lo habitual, me acuerdo, de lo normal. En mi pueblo, pues la veíamos todos. Bueno, Terueles, bueno, está en Taurino, que es la única provincia que tiene un toro, allí además en el escudo. Pero recuerdo también que con Lozano Sevilla, en la época del cordobés y tal y cual, a mí el cordobés nunca me gustó y ahora me parece horroroso, y el salto de la rana, ahí está una foto que demuestra que, en fin. Pero es igual, en los toros siempre ha habido una mezcla de lo sublime y lo que en ese momento, por razones inexplicables, le gusta a la gente. Pero yo recuerdo que las cajas de cerillas traían las suertes del toreo. Claro, eso se llamaban las fototipias, si no me equivoco. Pero una cosa... Y la gente hacía yo la colecciones, recogía, claro. Yo tenía la colección para aprender. Entonces, cuando ibas a los toros, ya sabías lo que podía pasar. Formabas parte de ese mundo. Exactamente. Y además en televisión te lo solía explicar, sobre todo Matías Prats, que además se conocía al abuelo de la tía del torilero de Huesca, era una cosa sensacional. Pero ahora estamos en otra civilización, en otra época, y entonces mucha gente se está acercando a los toros. Lo descubre. Y además muchas veces pienso yo también un poco como reacción contra unos ataques desaforados, exagerados. Absurdos. Tú ves un imbécil que ataca a los toros y dice, mira, voy a ir a los toros. A ver qué pasa, luego me gusta o no me gusta, claro. Yo empecé a ir a los toros en Barcelona por odio al separatismo. O sea, a mí los toros siempre me han dado mucho miedo, porque un toro da miedo, un toro mata. El toro es muy peligroso. Pero pavor, primera idea clarísima, que los antitaurinos dicen, ese pobre torito. ¡Pobre! No han visto un toro. Pero ni un novillo, o sea, no han visto nada. Bueno, pero pero decías los antitaurinos y decías Cataluña. Perdona, es que hay una cosa muy clara. La fiesta de los toros siempre ha tenido polémicas a favor y en contra, pero ahora hay algunas novedades. Una de ellas, no la única, claro, pero que esto es verdad, no nos lo inventamos. Mira, cuando hubo en el Parlamento catalán la discusión sobre la fiesta de los toros, si se debía prohibir o no, un diputado catalán dijo, sí, hay que prohibirlo, frase textual, porque huelen a España. Y es verdad.
Y es verdad. Y como no me lo invento. Lo que se está expulsando de Cataluña es la Cataluña española. Claro. Que es la Cataluña histórica, que siempre ha sido española, nunca ha sido otra cosa. Y que existe, y yo tengo amigos y gente estupenda que le gustan los toros. Cuentas, además, y otros que se van de Cataluña gimiendo a seguir a toreros por toda España y tal. Pero, ¿qué es lo que explica sobre todo Andrés? Primero, cómo se han creado las reglas básicas y luego cómo se entiende, que es lo más difícil del mundo, el toro. Sí, el toro es el toro, la ganadería, el animal, que son pues muchas cosas. Lo más enigmático, el trapío. Salvaje, pero además misterioso, cambiante. Sí. Porque yo digo, para mí evidentemente la tauromaquia es un arte. Sí. Es un arte porque busca la belleza. O sea, no se pero trata busca la belleza después de un dominio técnico, pero claro, un dominio absoluto del oficio. Es que si no dominas al toro, para empezar, te mata, te hiere o te deja en ridículo. Bueno, hay que dominarle y luego ya cada uno con la estética personal que tenga, pues hace lo que puede. Pero el problema además es que ese arte que busca la belleza, el material sobre el que trabaja, no es el mármol, no es la pintura, es un animal absolutamente imprevisible, cambiante, misterioso y peligrosísimo. Creado para que sea así. Bueno, hay una cosa muy curiosa para los que van a los toros y van a ver toreros y tal. Dice Andrés, y es verdad, los aficionados somos toristas y toreristas. Las dos cosas, queremos claro. ver al toro y al torero. Claro. No solo una, las dos. Queremos ver una faena. Claro. ¿Qué es una faena? Cuando un torero que pesa 50 kilos consigue dominar a un toro que pesa 500. O si pesa 60, 600. Y encima, después de dominarlo, consigue hacer una cosa extraordinaria que solo se ve en el directo, que dura unos pocos minutos, a veces es un lance, dice, pero ¿qué cosa ha hecho este hombre? Bueno, eso es la historia del toreo. Pero las primeras tauromaquias que se publican, las de Pepeillo, Paquiro, tal, es curioso porque todas son normas para que el toro no te mate. Hombre, claro, porque es que, pero he dicho además, a lo burro, lo dicen así. Si el toro te mata, pues se acabó la historia. Pero además lo dicen, claro. Porque si saben este arte, claro, nunca serán cogidos ni heridos. Es decir, lo que te dan es normas para saber, primero, dónde te tienes que poner, a qué distancia del toro, cuándo tienes que saberlo. Luego resulta que uno de los que hizo lo mató un toro. Pepeillo. Pepeillo. Claro. Sí, porque las normas pues no son perfectas, porque el animal es también no es matemática, es imprevisible. Exacto. Claro, lo cual le añade también un elemento. Fíjate, a mí muchas veces me preguntan, ¿y usted no se aburre? En fin, en muchas corridas que son aburridas, sí. Muchas son aburridas. Bueno, pues sí, pero no mucho, porque miro al toro. Claro. O sea, aunque haya un torero muy malo, que a veces lo hay, bueno, miras al toro y primero lo estás estudiando, un aficionado dice, oye, ¿este cómo es? ¿Qué pasa? ¿Dónde va? ¿Mejor por la derecha, mejor por la izquierda? ¿Mejor en este terreno o en este otro? ¿Por qué ha cambiado? Claro, y muchas veces metes la pata, pero yo me incluyo, quiero decir, pero fíjate, este toro que creíamos tal cosa y resulta que no, y ha cambiado, lo cual es interesantísimo. Es un juego, digamos, intelectual. Sí, claro, señor, y además es un juego casi de adivinación. Sí. Yo he estado 20 años sentado con Andrés en delantera de grado, donde se ponen los toreros a ver, donde se ve muy bien el juego de los toros, las querencias, etcétera. Y entonces tú te das cuenta, yo aprendí primero a parar. Primero callarse. Callarse y eso mirar. Siempre. Callarse y mirar. Y mirar rara vez aplaudir. Teníamos aquel vecino tan simpático, aquel señor mayor, que cuando llegaba a San Isidro siempre traía una caja con caramelos de violeta, violeta, para la señora de Andrés y para mi señora, todos los años. Bueno, entonces desde allí, ¿tú qué es lo que ves? Cosas que explica muy bien Andrés. Te callas, miras y luego tratas de aprender qué es el toro. Hay esta parte, a mí me parece la más interesante para los que se acercan al toro con ganas de aprender. Es que es fundamental ahora estudiar. Entonces, cuando Andrés hace el repaso de la parte del toro, lo que es el toro, que es el toro y la lidia es lo fundamental. Y luego producto artificial. Yo hice una vez un ensayo que se llama El animal artificial. Absolutamente. Que lo es.
además de una manera deliberada, buscada, etcétera. Entonces, Andrés trata de varias cosas. Perdona, es cultura en sí mismo. Totalmente. Cultura, no es natura, no es algo... Es cultura, es pero cultura. además que necesita, y eso se explica muy bien, necesita un entorno natural que solo el toro puede conseguir, que es la dehesa. Y gracias al toro existen las conserva, dehesas, que es una riqueza ecológica de España extraordinaria. Pero fíjate que Andrés plantea con el toro, lo primero, la bravura. Que esto es la bravura, un misterio. La casta, que no es lo mismo que la bravura, el trapío, que es más la presencia, pero que tiene que ver también con la casta, que algunas ganaderías más o menos tienen un tipo. Pero fíjate, paramos un momento, que has dicho, la bravura no es la casta, ¿no? Porque precisamente a los aficionados, y a ti y a mí, toda la vida, un manso encastado nos ha encantado verlo. Bueno, una lidia de un manso en las ventas interesantísima. Es un festín. Ahora hace falta un torero que se atreva. Bueno, como que todo, sepa y que se atreva. Pero todo en esta vida hay que aprenderlo. Los cuernos, luego, por supuesto, los nombres de los toros, ahí tiene un libro en Toros y Cultura, es que es maravilloso, o sea, es como el talento natural que tiene el pueblo español para ponerle nombre a las cosas, está desde el romancero. Es verdad. Bueno, es que en los toros es divertidísimo. Bueno, pero sobre todo hay una cuestión muy, muy importante. Entender el toro y tener la paciencia de tratar de entender al toro, y Andrés te da los rudimentos esenciales para entenderlo. Antes Daniel Muñoz es muy aficionado a los toros, pero claro, es de esta generación, tiene 20 y tantos años. Bueno, entonces claro, ¿cómo va a saber él lo que es un toro si no ha vivido en el campo, en una ganadería? Pues tienes que aprenderlo. Y por ejemplo, el aficionado francés ahora goza de prestigio porque lee mucho. Eso es fundamental. Hay que leer para entender los toros. No hay que ir con la faena hecha en los periódicos. No, hay que leer libros de toros, porque se aprende, porque todo está explicado. Ahora, luego tienes que tener la paciencia y esperar el milagro. Sí, claro. Bueno, ¿cuánto tiempo te ha llevado a escribir el libro? Perdona. Toda la vida, ¿no? Claro, es que eso se pone uno estupendo. Redactarlo no demasiado, no, porque yo tengo ya oficio y costumbre, gracias a Dios, me divierte. Lo que pasa es que con toda sencillez también tiene una parte de... La primera motivación es decir, hombre, la gente que acude, nueva, mucha gente joven o no joven, muchas mujeres o no mujeres, bueno, que quieren aprender, pues bueno... Yo pensé, también es casi una especie de obligación mía, porque por circunstancias resulta que yo llevo muchos años yendo a los toros, porque mi padre me llevó de niño, si no pues llevaría menos, y ya está. Y he tenido muy buenos maestros. Hombre, entonces casi nuestra obligación es transmitir lo que sabemos. Porque además los toros son algo tan milagroso, tan exclusivamente español, aunque esté en todo el mundo. Es una cosa hecha... Son seña de identidad de la cultura española en el mundo. Pero siempre, lo han sido siempre. Si dices el toro bravo, España, ¿te gusta o no te gusta? Ahora se ve mucho la bandera española con el toro de Osborne. Pues eso es típico. Lo cual no quiere decir que todos los españoles sean aficionados, no, en absoluto. A nadie se le obliga. A nadie. Pero ni tampoco nadie lo debe prohibir. Y, por supuesto, y tampoco me importa, hay muchos no españoles que entienden mucho. Pues claro, pero mira, yo digo, el jazz. El jazz, dices jazz y piensas Nueva Orleans, claro. ¿Puede haber un músico de jazz español bueno? Sí, por supuesto, y holandés y de muchos sitios, ¿no? Pero en principio lo relacionas. El Renacimiento, dices Florencia, claro. Luego está Úbeda y tantos sitios, ¿comprendes? Claro. Bueno, pues el toro, piensas, España, y la cultura hispánica. Eso que hoy la gente le parece, en fin, qué horror, que suena a franquismo, nada de eso mira, en absoluto. Hablabas antes de Rocarrey. Bueno, es que la plaza de Hacho es una de la plaza histórica del Perú. Siglo XVIII. XVIII. Ha presumido. El XVIII, XVIII. Que era todavía época de Goya. El virreinato del Perú. Casi a la vez que la de Sevilla, muy poquito después. Hay toda una cultura hispánica donde esto es importantísimo. Pero hay un elemento añadido. En los toros nunca dejas de aprender, para lo cual por eso siempre hay que estudiar, pero al mismo tiempo siempre te dan algo, hasta en una mala tarde. Siempre aprendes algo, porque los toros son una cosa tan extraña. Es una incógnita. Es una incógnita, y tú vas y no despejas siempre la incógnita,
pero vuelves a ir. Mira, te pongo un ejemplo. Sabes que a mí lo que más me gusta casi en esta vida es la música clásica, ¿no? Pero yo voy a un concierto de música clásica y viene a Madrid pues la Filarmónica de Viena y va a tocar 2 sinfonías de Brahms. Bueno, es casi seguro el resultado. Bueno, sí, va a estar muy bien, porque claro, hombre, a lo mejor ese día, no sé, sí, uno le ha pasado algo, pero raro sería que no tuviera un nivel de excelencia extraordinario. En cambio, los toros no. O sea, vas a un cartel en teoría maravilloso. Con una ganadería y segura. Día, el toro es un desastre, o ese día también el artista pues está fatal. Y ya está. O está el público tonto. Sí, hay días. ¿Sabes? A mí me gusta mucho Juan Belmonte, que era listísimo. Sí. Y hay el libro precioso de Chávez Nogales. Pues dice que estaba en los toros y siempre canturreaba por lo bajini una coplita que decía: siempre te estoy esperando y nunca vienes ahorita cierta. La belleza. Es así. También es la muerte, la suerte o la muerte. Claro, la suerte o la muerte, Diego, eso es. Vigilad porque no sabéis el día ni la hora. Pero esto, hay una frase de Valle Inclán que cita a propósito de Belmonte, que dice, Belmonte es pequeño, feo, desgarbado, horrible, sí, casi ridículo, dice. Pero delante de un toro, delante de la muerte, y es Apolo. Sí, porque es dios. Verdad, es un dios. ¿Por qué? Porque el toro es un rito. Claro. Es un rito y nace como un rito que celebra la vida de afirmación de la vida. De la vida en la muerte. Por cierto, la misma definición que hacía Bataille del erotismo. Bueno, eso es así. Son cosas serias. Bueno, pues mañana presentaremos este libro, yo lo recomiendo, pues dice, Enciclopedia Práctica, esto me ha encantado, es que es así, de la lidia y de sus grandes maestros. Lo importante es lo de la lidia, entender qué es la lidia. Y además, cuando tú sabes, has leído, o has estado con Andrés, como yo he tenido esa suerte, pero si no has tenido esa suerte, y te sabes los toros, los disfrutas mucho más, claro. Pero sin comparación. Claro. Bueno, Andrés, enhorabuena de verdad, a ti y a la Esfera, porque este es el cosío del siglo XXI. A ti. Para la gente, la Enciclopedia Práctica para la vida de hoy. Bueno, esperemos que sea práctico para que a algunas personas les ayude a entender mejor y a disfrutar más con una corrida de toros. Exactamente. Bueno, pues porque nos tenemos que ir. ¿Pero solo hasta mañana? Solo hasta mañana, hasta a las 6 aquí como clavos. Pásenlo bien.